En este video vamos a ver cómo se clasifican las expresiones decimales y también cómo se transforman a fracción. En principio observamos que se clasifican en exactas o periódicas. A su vez, estas que son periódicas se clasifican en puras o en mixtas. Acá vemos distintos ejemplos de unas y de otras. ¿Cómo vamos a distinguir o cuál es la diferencia entre unas y otras? En principio, fíjense que las exactas no tienen esos puntos suspensivos que tienen las expresiones periódicas puras y las expresiones periódicas mixtas. Esa es la primera distinción que hacemos. La segunda, ¿cuál sería? Si nos fijamos, acá tenemos 0 enteros y después sigue 2, 2, 2 puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Significa en la escritura que yo puedo escribir 0 enteros, escribir la coma, y esta cifra que se repite, 2, 2, 2, y los puntos suspensivos me indican que infinitamente se repite 2, es el que debo de escribir a continuación de la coma y además con un arquito. Ese arquito es el que me indica que 2 se repite infinitamente. De ahí viene el nombre, que son expresiones periódicas. Otra diferencia que hacemos es que las exactas tienen una cantidad finita de cifras decimales. Fíjense, para mis ejemplos que escribí con pocas cifras decimales, podrían tener 3 cifras decimales y sin embargo seguir siendo exactas, 4 cifras decimales y seguir siendo exactas. Eso significa que después de esas cifras no hay más. Venimos y seguimos observando, distinguiendo cómo es que podemos expresar estas expresiones decimales periódicas puras. En este caso escribimos el 2 como parte entera y otra vez, ¿quién es que se repite indefinidamente? En este caso es el 6, 6, 6. Por lo tanto voy a escribir el 6 con un arquito arriba. En el otro caso escribo un entero, pero esta vez lo que se repite no es un solo dígito, sino que son 2. 23, 23, 23. Entonces, eso que se repite, que llamamos periodo, va a llevar arriba un arquito. Lo puse con color, no va a ser relevante. Bien, entonces acá tenemos un entero, periodo 23, 23, 23. Seguimos. Ahora vamos a empezar a ver qué sucede con las mixtas. En las mixtas, si nos fijamos, está la coma, empieza un 0, continúa, perdón, un 0, pero después sigue 5, 5, 5. ¿Qué significa eso? A ver, voy a hacer con otro color. Tenemos un 0, como dije, está la coma, tenemos un 0, después que sigue 5, 5, 5 y 3 puntitos. ¿Qué significa eso? Que en realidad lo que se me repite es solamente 5. Entonces, ¿cómo voy a escribir de otra manera a este decimal? Voy a escribir el 0, ese 0 que no se repite y el 5 que sí se repite, con un arquito arriba. Seguimos con la otra expresión. Escribimos 2. 2 no se repite, lo que sí se repite es el 8. Entonces escribo 2, 8 y el arquito arriba de 8, que me indica que 8 es la parte periódica. En el otro número escribimos otra vez, igual. Escribimos 1, 2, 5 y 1. Y lo que se repite es el 1. Bien. Hasta ahí hemos clasificado
y hemos distinguido unas de otras, ¿sí? Las exactas son así, no se pueden escribir de distinta manera porque ya están expresadas como un decimal que tiene una cantidad finita de cifras decimales. Creo que fui medio redundante al expresarlo. Bien, pero también dije que iba a explicar cómo se transforman en fracciones. Por lo tanto, vamos a abrir una nueva página y ya tengo escritos los ejemplos para transformar. Bien, empezamos por la primera expresión decimal exacta. Recordamos siempre que las expresiones decimales exactas vienen de fracciones en cuyo denominador figura la unidad seguida de cero. Es decir, que en el denominador que voy a tener o 10, o 100, o 1000. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad de cifras decimales. En este caso tengo una sola cifra decimal. Por lo tanto, mi fracción va a tener un 0. ¿Qué escribo en el numerador? Escribo el número sin tener en cuenta la coma. Es decir, 0,6, no voy a escribir 0,6, sino directamente 6. Cuando hice esta transformación, ¿qué hago? Me fijo si puedo hacer más simple la expresión, es decir, reducir a la mínima expresión significa simplificarla. ¿Se puede? Sí, porque ambos números tienen como divisor el 2. Entonces digo 6 dividido 2, 3. 10 dividido 2, 5. Por lo tanto, 3/5 es la fracción que corresponde a la expresión decimal 0 enteros, 6 décimos. Seguimos. Ahora transformamos la otra, la siguiente. Ya directamente escribo numerador 18, el número sin tener en cuenta la coma. En el denominador la unidad seguida de 0, que va a depender de que cuente cuántas cifras tengo en la parte decimal y esa cantidad de cifras es la que corresponde como cantidad de ceros. Paso siguiente que hago, me fijo que ambos son pares, por lo tanto ambos elementos de la fracción los puedo dividir en 2. 18 dividido 2, 9. 10 dividido 2, 5. En este caso entonces un entero 8 décimos se puede expresar como 9/5. La siguiente fracción, 225, que es el número sin tener en cuenta la coma, sobre la unidad seguida de ceros, que esta vez va a tener 1, 2 ceros. En este caso, el divisores en común tenemos el 5, como también tenemos el 25. Yo voy a elegir 25 para achicarla más rápido a la fracción. Pero podría ser dividir en 5. Lo único que va a suceder es que voy a tener que seguir simplificando. Entonces, 225 dividido 25 es 9. Y 100 dividido 25 es 4. Hice un 9 enorme. Directamente fíjense que recuadro. ¿Por qué? Porque 9 y 4 no tienen un mismo divisor. Entonces no voy a poder simplificar esta fracción. Ya sabemos entonces, las exactas, las expresiones decimales exactas, se transforman en fracciones decimales. Son fracciones decimales aquellas fracciones en cuyo denominador figura la unidad seguida de ceros. Esa unidad seguida de ceros depende de la cantidad de cifras decimales que tienen mis números decimales. Y luego, una vez que las transformé en fracciones decimales, siempre y cuando sea posible, se simplifica y podemos determinar la fracción que corresponde a esas expresiones decimales. Seguimos. Ahora vamos a transformar las expresiones periódicas puras. Habíamos dicho que escribíamos, en este caso, el 0, y como es 2 el que se repite, escribo un arquito arriba de 2. Las expresiones periódicas puras tienen en el denominador números 9. ¿De qué van a depender estos 9?
Estos 9 van a depender también de la cantidad de cifras, de la parte periódica esta vez, ¿sí? Entonces, en la parte periódica tengo una sola cifra. Por lo tanto, en el denominador voy a tener un 9. No sé por qué salió muy feo el 9, lo voy a volver a escribir, a ver, intentar escribirlo mejor. Creo que está un poco mejor. Bien. No sé si lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Voy a ir a la página anterior. Fijémonos también otra distinción, por si las dudas no lo expresé. Voy a agarrar el puntero y me fijo. La parte periódica empieza inmediatamente después de la coma cuando son puras. Si nos fijamos en las mixtas, fíjense que la parte periódica, acá en este caso 5, adelante, después de la coma y adelante de esta parte periódica hay una cifra. Acá también hay una cifra. Cifras decimales me refiero. Entonces, las puras está la coma e inmediatamente empieza la parte periódica. En las mixtas eso no sucede. Hay una o más cifras antes de que comience la parte periódica, que para el caso de estos ejemplos yo elegí una sola cifra en la parte periódica, pero pueden haber más cifras, ¿sí? Tanto decimales no periódicas como decimales periódicas. Sigo las transformaciones porque no recordaba si lo había mencionado, así que por las dudas, si es reiterativa, no importa, total, es algo que nos tenemos que acordar siempre. Bien, vuelvo de nuevo a lo que estaba haciendo. Entonces, 0,22222, si lo decimos infinitamente 2, se expresa de esta forma en principio. Luego iniciamos la transformación diciendo, como es una expresión periódica pura, en el denominador va a llevar 9. ¿De qué van a depender la cantidad de 9? De la cantidad de cifras que tenga mi parte periódica. En el numerador, en realidad siempre se debe escribir todo el número sin tener en cuenta la coma. 0, 2, que solamente escribo 2. Voy a usar negro, perdón. Y tengo que restar la parte entera, que en este caso es 0. Pero 2 menos 0 es 2. Sobre ese 9 que ya teníamos, que no se puede hacer más nada. Y la transformación sería 2 novenos. Venimos acá, expresamos primero con el arquito y escribimos 2 menos 6 con el arquito, periodo 6. Transformamos escribiendo todo el número sin tener en cuenta la coma y le restamos la parte entera sobre un solo 9 porque la parte periódica tiene una sola cifra. Luego, por supuesto que resto. 26 menos 2 es 24. Ay, escribí 3. Porque ya me adelanté, fíjense. 24 y 9 tienen un mismo divisor en común, que es el 3. Por lo tanto, voy a poder reducir esta fracción y voy a decir 9 dividido 3 es 3 y 24 dividido 3 es 8. Por lo tanto, la transformación sería 8 tercios. La última expresión decimal periódica pura se trata de 1,23 periódica. ¿Cómo es que teníamos que transformar? Escribimos en el numerador todo el número sin tener en cuenta la coma y le restamos la parte entera sobre tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. Y en este caso la parte periódica tiene 1, 2 cifras. Por lo tanto, en el denominador
de esta fracción voy a tener que escribir 2 nueves. Luego, ¿qué hago? Resto, por supuesto. 123 menos 1 sería 122 sobre 99. Y esta expresión no se puede simplificar porque no encuentro un divisor en común para ambos elementos de la fracción. Por lo tanto, queda así. Sigo. Ahora me toca transformar las expresiones periódicas mixtas. En este caso, ¿qué sucede? Escribo primero para definir la parte periódica. 0, 0 y lo que se repite es el 5. Eso se transforma de la siguiente manera. No se puede transformar ni como hicimos con las exactas, ni siquiera como hicimos con las puras. ¿Por qué? Porque hay una distinción. Tenemos una cifra decimal no periódica y una cifra decimal periódica. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre escribimos todo en números sin tener en cuenta la coma y le restamos todo lo que no forma parte de la parte periódica. Es decir, que esta vez le tendríamos que restar 0, 0. Yo lo escribo, en realidad no suelo hacer que se escriba, pero a los modos solamente de que figure, voy a escribirlo inclusive con un color que espero se note en el video. Menos 0, 0, que sería todo lo que no forma parte de la parte periódica. Debajo, ¿qué voy a escribir? Siempre me acuerdo lo mismo que en las puras, que dependiendo de la cantidad de cifras que tiene la parte periódica, es la cantidad de 9 que va a llevar. Entonces, en este caso, voy a tener un 9. ¿Por qué? Porque mi parte periódica tiene una cifra. Entonces va a llevar un 9. Y la parte decimal no periódica también tiene una cifra. Y eso hace que mi denominador lleve un 0. Entonces, los 9 dependen de la cantidad de cifras que tenga la parte periódica. Y los ceros van a depender de la cantidad de cifras que tenga la parte decimal no periódica. Luego, por supuesto, solamente en el numerador me queda 5 noventavos. Ambos divisibles en 5. Por lo tanto, digo 5 dividido 5, 1. Y 90 dividido 5, digo 9 dividido 5 está de 1. Me sobran 4 que con el 0 forman 40. 40 dividido 5 es 8. Por lo tanto, la fracción que me ha quedado es 1 sobre 18avos. Ahí está. Un poco desprolijo, pero está. Expreso. Ya lo teníamos expresado, solo que lo preparé antes y nos figuraba la expresión con el arquito. 2, el periodo es 8. ¿Cómo hacemos? Escribimos todo el número sin tener en cuenta la coma. Le restamos todo lo que, acá se va a notar bien, lo que no forma parte del periodo es, y sin tener en cuenta la coma, y sin tener en cuenta que sea parte entera o parte decimal no periódica, entonces escribo menos 22. En el denominador que escribo, tantos 9 como cifras tenga la parte periódica y tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Tengo una sola cifra en la parte periódica y una sola cifra en la parte decimal no periódica. Luego resto en el numerador 228 menos 22. 8 menos 2, 6. Estoy restando las unidades. Las decenas, 2 menos 2 es 0. Y queda 2 sobre 90.
Ambos son pares, por lo tanto, divido a la mitad en 2, 45 en el denominador y acá sería 1, 0, 3. La fracción que corresponde entonces es 103 sobre 45 avos. Transformo la última expresión que puse como ejemplo y escribo 1, 2, 5 y llegué a la parte periódica que es 1 y entonces escribo un arquito arriba del 1. La transformación sería 1, 2, 5, 1, que es todo el número sin tener en cuenta la coma, menos 125 sobre un solo 9 porque la parte periódica tiene una sola cifra y dos ceros porque la parte decimal no periódica tiene dos cifras y por esa razón escribí dos ceros. Resto en el numerador. Me quedaría 6 me quedaría 4 por haber prestado, menos 2, 2, 1, 1, sobre 900. Ambos pares, así que divido en 2. Acá me quedaría 5, me sobra 1, con el 2 es 12, 6, 3 y debajo la mitad 450. Ya no encuentro otro divisor en común, por lo tanto la solución de esta transformación sería 563 sobre 450. Y ahí finalizo las transformaciones de estos tres tipos de expresiones. Entonces, recordamos rápidamente, las expresiones decimales se dividen en exactas o en periódicas, las periódicas en puras o en mixtas. Se distinguen las exactas de las periódicas porque tiene una cantidad finita de cifras decimales, mientras que las puras y las periódicas tienen una cantidad infinita de cifras decimales. Luego, en la transformación, las periódicas puras van a llevar en su denominador únicamente 9, que va a depender de la cantidad de cifras decimales que tenga la parte periódica, mientras que las mixtas van a estar acompañadas de 9 y ceros en sus denominadores. Los 9 siempre dependiendo de la cantidad de cifras que tenga la parte periódica y los ceros de la parte decimal no periódica, de las cifras que tenga la parte decimal no periódica.